No es bueno que el hombre esté solo. Esto lo dijo nuestro Dios cuando vio que Adán se encontraba solo en el huerto del Edén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Y en esta tarde he querido compartir con ustedes, ¿cierto?, sobre la soledad. Para Dios es muy importante que el hombre y la mujer, ¿cierto?, sean felices. Y por lo tanto, ¿cierto?, he querido compartir de la palabra del Señor para animar su vida. Para eso me voy a basar en una lectura bíblica que se encuentra en 1 Reyes, capítulo 19, versículos 2 al 4. La lectura que voy a hacer está tomada en base a la Biblia Nueva Traducción Viviente, para que tenga una mejor comprensión. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Como pueden ver, ¿cierto?, aquí vemos a un gran hombre de Dios, al profeta Elías, que tuvo que huir por miedo, ¿cierto?, de perder su vida. Y llegó un momento en que él se encontraba solo, muy deprimido, desanimado, y lo que él quería, ¿cierto?, era morirse y que su vida fuera quitada. Pero podemos ver, ¿cierto?, que la soledad no es algo bueno para el ser humano. La soledad fue la primera emoción que experimentó el primer hombre, fue Adán, porque Adán se encontraba solo en el huerto del Edén. Y Dios vio que la soledad era algo tan serio que dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo encontramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18. Y la soledad aparece de repente en cualquier estado, ¿cierto?, del hombre, ya sea en los solteros, en los divorciados, en los viudos y aún hasta en los casados. Y muchas veces las personas, ¿cierto?, pueden estar en compañía de alguien, pero se sienten solos. Pero, estimados hermanos, Dios es tan grande que nos dejó la Biblia, ¿cierto?, nos dejó su palabra para que a través de su bendita palabra, ¿cierto?, nos enseñe cómo manejar la soledad y mirarla como algo normal, ¿cierto?, de la vida humana, porque muchos de nosotros en algún minuto de nuestra vida nos hemos sentido así, en soledad. También la Biblia nos muestra cómo podemos invadir, ¿cierto?, o combatir la soledad de otros a través del amor de Cristo. Veamos algunos temas a la luz de la Biblia con respecto a la soledad. Entonces, como dijimos, la soledad es una experiencia del ser humano y todos de alguna u otra manera hemos vivido, ¿cierto? Elías pasó por ese momento de soledad, Adán pasó por momentos de soledad. Vamos a ver más adelante que otros grandes hombres de Dios también vivieron momentos de soledad. En el libro de los Salmos, en el capítulo 27 del versículo 9 al 11, allí encontramos a David, ¿cierto?, que este salmista dice: no me des la espalda, no rechaces a tus siervos con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Si bien es cierto, este hombre se sentía solo, pero sabía de que su Señor estaba cerca. Amén. Así que, estimado hermano, estimado amigo, ¿cierto?, si tú estás sintiéndote solo, te digo, ¿cierto?, en este momento que no lo estás, que nuestro Padre, nuestro Señor está más cerca de lo que tú crees. Entonces, al leer esta porción, ¿cierto?, primeramente vemos la experiencia de Elías, ¿cierto?, que leíamos allí en 1 Reyes, y nos revela que todos podemos, a pesar de que este era un gran hombre, un profeta poderoso, ¿cierto?, podríamos vernos en algún minuto, en un determinado momento, solos, afligidos y también muy desesperados incluso.
También este sentimiento lo experimentó el rey David. En el Salmo 38, versículo 11, dice: mis seres queridos y amigos no se me acercan por temor a la enfermedad. Hasta mi propia familia se mantiene a distancia. Todos conocemos la historia del rey David, ¿cierto? En el Salmo 102, versículos 6 al 7, también, ¿cierto?, el salmista nos muestra su soledad. Dice: soy como un búho en el desierto, como un búho pequeño en un lugar remoto y desolado. Me acuesto y sigo despierto, como un pájaro solitario en el tejado. Entonces podemos ver, ¿cierto?, el desánimo, la soledad que afligía su vida. Incluso en la palabra del Señor encontramos que Jesús profetizó, ¿cierto?, que lo dejarían solo. Allí en Juan, capítulo 16, versículo 32, dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ese debe ser nuestro pensamiento. A lo mejor no hay nadie, ningún ser humano a su lado, estimado amigo, estimado hermano, hermana, pero el Señor siempre va a estar a tu lado. El apóstol Pablo también experimentó este momento de soledad. En 2 Timoteo 4, versículo 16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, lo dejaron solo, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Amén. Por lo tanto, la soledad, ¿cierto?, es una experiencia que todos en algún minuto hemos pasado. Y la soledad es angustiosa. El rey David clamó desde la cueva, ¿cierto? No hay quien cuide de mi vida, lo leíamos recién. También en el Salmo 142, versículo 3 al 5 dice: cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo: tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. El rey David lo tenía claro. Todos sus amigos, sus familiares lo habían dejado solo, pero él confiaba que el único que estaba a su lado era el Señor. Jesús, cuando clamó en el huerto, ¿cierto? En Mateo capítulo 26, versículo 38 al 40, allí dice la palabra, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús estaba solo orando, teniendo 12 discípulos. También, ¿cierto?, cuando Jesús estuvo clavado en la cruz, ¿cierto?, dice la Escritura que Jesús clamó desde la cruz y vivió un momento de soledad. Allí en Mateo capítulo 27, versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba solo, porque en ese minuto todo el pecado de la humanidad estaba sobre el cuerpo de Jesús, lleno de pecados, ¿cierto? No porque Él fuera pecador, sino que Él tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo, recibió todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados en su cuerpo. Y por eso, ¿cierto?, sabemos que Dios no tolera el pecado y por eso se sentía solo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo enfrentar la soledad? Bueno, la soledad debemos aceptarla como una situación normal. Pero debemos detectar las razones, ¿cierto?, por las cuales aparece. Muchas veces la gente se siente solo porque ha sufrido la pérdida de un ser querido o de alguna amistad. Otros, ciertos pensamientos que gobiernan nuestra mente. A veces, ¿cierto?, provocamos rechazo en la gente por nuestra forma de ser o por nuestras creencias, ¿cierto?, etcétera. Incluso también abandono de nuestros familiares, incluso a veces también amistades. Pero, hermanos, tenemos que estar conscientes, ¿cierto? Y debemos creer, ¿cierto?, que la presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida.
¿cierto? No importa que la gente nos deje solo, pero si el Señor está con nosotros, entonces estamos bien acompañados. Y también le animo a que se mantenga firme, ¿cierto?, en la confianza de que Dios no nos dejará ni nos desamparará, porque así lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, versículos 5 al 6. Esto lo leí hace un tiempo atrás. También dice: no amen el dinero, estén contentos con los que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por lo tanto no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Que el Señor nos ayude. Y para terminar, estimados hermanos, ¿cierto? Tenemos que apoyar a los que se sienten solos. Hay viudas, ¿cierto?, que están solos. Hay hermanos que se pueden sentir solos. Si usted detecta, ¿cierto?, que hay alguien que se siente solo o esté solo, entonces tenemos que aplicar lo que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que animarnos los unos a los otros, tenemos que alentarnos los unos a los otros y por sobre todas las cosas, ¿cierto?, amarnos los unos a los otros. No podemos dejar a nadie solo, sobre todo en este tiempo. Hemos visto que gente que no tiene a Cristo en su vida opta por lo más fácil, quitarse la vida. Y en esta fecha es algo muy común, es cosa de que usted vea, ¿cierto?, las noticias, vea lo que ha ocurrido en años anteriores, y en esta fecha muchos jóvenes y muchas personas, ¿cierto?, se quitan la vida. Hace pocos días, ¿cierto?, afuera del terminal de buses, encontramos que una persona se quitó la vida. No sabemos las razones, los motivos, pero esa persona tiene que haberse sentido muy sola, y por eso, ¿cierto?, tomó esa mala decisión para nosotros. Quizás para ella era la única, pero que el Señor nos ayude para que no siga ocurriendo, para acercarnos a las personas que necesitan ayuda, ¿cierto?, aquellos que están viviendo en soledad, para brindarles nuestro apoyo, nuestro amor, ¿cierto? Y la palabra del Señor la tenemos que aplicar. Tenemos que llevar el amor de Cristo a otros, para que no se pierdan. Que el Señor nos bendiga. Para terminar, permita que Jesús sea tu compañero inseparable en el camino. Pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. Eso sería, ¿cierto?, en esta tarde, la palabra del Señor. Que se les bendiga.